Bienvenida al auditorio Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy 6 de octubre y con enorme tristeza le comparto que se murió nuestro querido Hernández Unzón, el ingeniero. Siempre, bueno, cuando la temporada lo ameritaba, abríamos con él y era un placer, un hombre de una bonomía extraordinaria, más que hacía su trabajo con excelencia. Ingeniero, lo vamos a extrañar. Bueno, esta madrugada murieron al menos 18 migrantes y 29 resultaron heridos tras volcar el autobús en el que viajaban. Déjeme subrayar lo que decía hace un ratito en radio. El Papa de Roma siempre está muy preocupado por lo que ocurre en el Mediterráneo y va a Marsella y recuerda de la tragedia de los migrantes. Pues yo creo que se debería acordar de su América Latina, donde ocurren estas cosas casi a diario. Hace unos días te hablaba de la muerte de estas 15 cubanas que murieron en un accidente, ahora 18 en este caso. Y bueno, pues localizaron en un hotel de las Chuapas en Veracruz a 133 migrantes. Sería bueno que el Papa de Roma mirara un poquito para esta parte del mundo y viera la tragedia que está viviéndose en su América Latina. Martí Batres rindió el quinto informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad. En un instante el jefe de gobierno conversará con usted. Le comento que Mauricio Tabe, Santiago Taboada y Lea Limón se retiraron por lo menos media hora antes de que terminara su informe. Hace un momento platiqué con Santiago Taboada y me dijo, no, es que nos teníamos que regresar a trabajar. Pero bueno, muchos de los observadores, estuvo ahí la secretaria de Gobernación en el informe, lo interpretaron como una descortesía política. El presidente reconoce que el Tren Maya no será inaugurado en el tiempo, es decir, el 1 de diciembre de este año, que si acaso será inaugurado en marzo del 2024, pero él va a aprovechar. El presidente finalmente es un hombre con una extraordinaria capacidad de resorteo para hacer múltiples inauguraciones. Se tomará fotos con magnates, con gobernadores y bueno, pues irá inaugurando como han hecho con el Insurgente, ¿no? Tramo tras tramo, de manera que pues parezca la multiplicación de las obras y de las, en este caso, de las millas de ferrovía, en este caso vías férreas. Le comento que bueno, pues Hacienda nos da otro golpecito a la economía familiar, le quitan más subsidio a las gasolinas, así que a partir de ahora pagará usted más dinero. Por supuesto, hace un momento platicamos con Andrew Zilli a propósito de la reunión entre los dos gobiernos para hablar de los temas de seguridad y migración. El tema sigue estando en el centro de la preocupación, pero bueno, el ánimo general, hoy lo decía Ken Salazar, es de cooperar, de trabajar de manera conjunta de los dos gobiernos. Creo que es una buena noticia. El presidente hoy habló del tema Calica, ayer se lo preguntaba a la secretaria Buenrostro. Él había ofrecido en este caso pues 2,000 millones, en este caso, por 2,000 hectáreas, algo así como 333 millones. La empresa le está diciendo de dólares, deme 500 millones de dólares y entonces se lo vendo. Vamos a ver en qué termina todo eso. Le comento que Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa, indicó que Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en el delito de trata de personas. Pausa, regresamos en un instante. Con la información, hoy publicó el INEGI junto con la OIT resultados de una encuesta sobre la fuerza laboral, diseñaron una encuesta sobre el particular que tengo que estudiar mejor, ¿no? Da una serie de datos interesantes, pero que no alcanzo todavía a digerir en su totalidad. Dice que 60 millones tenían una ocupación de mercado, o sea, que es la población económicamente activa, estaban en búsqueda de una, se integra por mujeres 26 millones, varones 34, eso más o menos está claro, pero hay 81 millones de personas de 15 años y más que realizaron algún trabajo como parte de la fuerza de trabajo ocupada. A lo mejor es trabajo no remunerado, aquí habría que incluirlo, supongo, los 3 millones, estos que le decía hace un ratito, de niños que trabajan y que formalmente no deberían estar ocupados, ¿no? En principio, pero veo que la población de 15 años y más que trabaja es de 81 millones, ¿no? Veía que la PEA pues llega a los 60 millones, pero aquí me sobran 21, trabajo en la ocupación 58 millones, trabajo de formación 528 mil y trabajo voluntario Como le digo, bueno, veo las cifras, vamos a invitar a un experto para que nos ayude a ubicarlos, cerca de 10 millones de personas de trabajo voluntario. Bueno, pues es interesante el tema. Vamos ahora contigo, Estefanía Medina, adelante.
Life, freedom. Premio Nobel de la Paz a Narges Mohammadi, una indómita luchadora por los derechos de la mujer iraní. The Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi. La periodista lucha desde hace 3 décadas por los derechos de la mujer en este país, en una incansable labor que le ha costado años en prisiones y recibir hoy encarcelada el Premio Nobel de la Paz de este 2023. Mohammadi, de 51 años, ha vivido las últimas décadas entrando y saliendo de prisiones iraníes por su constante lucha contra algunos de los pilares de la República Islámica, como son la pena de muerte, el aborto o el obligatorio velo. Las encarcelaciones no le han impedido, sin embargo, continuar su lucha tras los barrotes, desde donde ha escrito artículos fomentando la desobediencia civil y dando su apoyo a las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini en 2022. El comité noruego declaró que el premio también reconoce a los cientos de miles de personas que se han manifestado contra las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático contra las mujeres en Israel. Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Raimundo Elizalde. Finalmente, en Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, está lloviendo, lo cual supongo que es una bendición. Raimundo, adelante. Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto, doctor, informarle de lo que ocurre en las últimas horas en el estado, y es que el escenario era perfecto. Los meteorólogos informaban que iba a caer una fuerte lluvia, prácticamente decían que era una llovizna. Incluso el gobernador y el personal de Protección Civil anunciaban la suspensión de clases, pero la lluvia no fue tan intensa, sí llegó afortunadamente. Incluso hubo encharcamientos y en algunos puntos inundaciones, esto derivado del mal sistema de drenaje pluvial que tenemos, sobre todo en el municipio de Juárez y Apodaca. Te comento, doctor, que afortunadamente no hubo víctimas mortales, no hubo lesionados, sí la suspensión de energía eléctrica en algunos sectores. Lamentablemente la lluvia no es lo que se esperaba. Sigue lloviendo incluso durante estas últimas horas aquí en el área metropolitana de Monterrey. Vamos a esperar que esta lluvia sirva para nutrir esas presas que lamentablemente están muy secas y que usted sabe muy bien que es necesaria para el área metropolitana. Por el momento ese es el reporte que le presento. Afortunadamente, como usted dice, la bendición de la lluvia llegó a Nuevo León, lamentablemente no con la intensidad que necesitábamos. Y ha sido un año con poca lluvia, incluso en la capital donde nos especializamos en lluvia. Antes llovía como 9 meses al año, ahora llueve bastante menos, y por supuesto veía hace unos días las inundaciones en Nueva York, y decía, pues sí, son de todos los días en la Ciudad de México. Somos una ciudad donde hay muchísima lluvia, para fortuna nuestra, y a veces no sabemos bien qué hacer con ella, pero bueno, en Nuevo León ciertamente han sufrido por el tema de las lluvias, y bueno, pues seguimos pendientes. Raimundo, muchas gracias. Muy buenas noches, doctor. Y hablando de lluvias, hace unos días oí al jefe de gobierno, con quien voy a enlazarme en estos momentos, que hay una propuesta para el tratamiento de esas aguas, ¿no? Aprovechar que tenemos tanta lluvia en la Ciudad de México y que no se convierta solamente en un problema, sino en una fuente también de soluciones. Lo saludo, Martí Batres, jefe de gobierno, bienvenido. Mi querido Leonardo Curcio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Feliz de tenerlo, jefe. Empecemos con el tema de la lluvia. Ha hecho esa propuesta y está entre los 25 puntos el plan que planteó el día de hoy al finalizar su informe. Sí, este es un tema muy importante porque vivimos una paradoja. Tenemos lluvias torrenciales que generan encharcamientos, anegaciones, afectan presas, etcétera, y sin embargo, esa agua, a final de cuentas, toda se va por el caño. Entonces, nos sobra agua aparentemente y nos falta agua en la realidad. Y tenemos además 2 temas estructurales de agotamiento. Uno es el tema del sistema Cutzamala, que ya no está recibiendo la cantidad de lluvia que recibía y las presas no se están llenando. Y eso ya ha ocurrido durante varios años consecutivos. Y además tenemos el tema de que no podemos extraer indefinidamente agua de los pozos de extracción del acuífero, porque eso genera hundimientos diferenciados y genera grietas y otro tipo de problemas. Entonces, el tema del aprovechamiento del agua de lluvia es un tema nodal. Y mandamos una iniciativa al Congreso para una reforma a la Constitución que nos permita tener las bases para un gran sistema de captación de agua de lluvia, y al mismo tiempo estamos lanzando un programa inmediato. Eso no va a tener efectos tan pronto porque se requiere generar una gran infraestructura
pero lo que queremos es que vayamos instalando sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas, mercados, supermercados, plazas, en fin, en los espacios públicos, en los edificios públicos, de tal forma que aprovechemos al máximo. El agua de lluvia es un agua gris de forma natural, es un agua que puede servir en diversas zonas, por ejemplo en las escuelas, para los sanitarios, para lavar los patios y para otros usos de aguas grises. Es un tema importante. Ojalá avance, porque creo que sí, es un tema absolutamente promisorio. De los 25 puntos que fue planteando Martí Batres, digamos, una buena parte tiene que ver con movilidad. Arrancó con el tema del metro. En estos 25 puntos, ¿cuáles serían los temas más sensibles que cree usted que hay que abordar? Me refiero al punto 1, 2, 3 y bueno, ya el 4 es el insurgente, que más adelante me gustaría que abordáramos. Bueno, en el caso de movilidad, vienen muchos puntos de movilidad ahí en los 25 puntos. Lo inmediato es en este mes la apertura de la línea 1 en el tramo que va de Pantitlán a Isabel la Católica. Antes de que termine octubre. Relevante. Antes de que termine octubre queremos que esté abierto al público usuario ese tramo de la línea 1. Ese es un punto importante. Otro punto es comenzar las obras, ya que esté funcionando este tramo de la línea 1, comenzar las obras de la línea 9 en Pantitlán, que es una renivelación de las vías. Pero esa obra no la podemos comenzar si tenemos cerrada el tramo oriente de la línea 1, porque entonces dejaríamos sin líneas del metro en el oriente de la Ciudad de México a la gente. Claro. Entonces, ese es otro punto importante del metro. Otro punto es terminar las obras de la línea 12. Uh-huh. Queremos terminar, terminando el año, terminar las obras de la línea 12. Ese es otro tema del metro. Ahí tenemos 3 temas: línea 1, línea 9, línea 12. Y luego tenemos 13 trams, también dijo, ¿no? 13 trams ya casi están listos, entonces en los próximos 100 días los podemos inaugurar, que son el CETRAM de San Lázaro, el CETRAM Martín Carrera y el CETRAM Indios Verdes, que este es el más complejo, pero ya estamos muy cerca de terminar las obras en estos CETRAM, que también tienen que ver con movilidad. Y luego es el tema el más complejo, es el de el interurbano, ¿no? El insurgente. El insurgente, ese esperamos nosotros, esta es la idea, esa es la meta, que en diciembre esté terminada la obra civil. Y luego ya vendría toda la parte electromecánica, en fin, todo lo demás. Pero ese ¿para cuándo? Porque veo que del lado del Estado de México incluso el presidente inauguró una parte ahí todavía, siendo del Mazo gobernador, pero la parte que baja a la capital y particularmente de Santa Fe Observatorio, no veo claro qué se está haciendo, Martín. Son 3 estaciones y hemos avanzado bastante ahí. Por ejemplo, había un puente doble voladizo que se terminó en este lapso que nos ha tocado. Trabajamos, nos reunimos todos los martes para ver este tema y se terminó esta parte. Y aparte se han estado construyendo columnas en la parte más baja, que ha sido la más complicada. Se están construyendo columnas en lo que es la zona de observatorio de Tacubaya, presa Tacubaya, toda esta zona. Se han estado construyendo columnas y la parte más compleja es una columna que se cambió de lugar porque caía en una zona de agua. Entonces, para no afectarla, se movió el lugar de la columna, se está haciendo, y se agregó una nueva estación que no estaba prevista originalmente, que es Vasco de Quiroga, que es una zona popular alrededor del pueblo de Santa Fe. Entonces, que había mucha controversia ahí, ¿no? Sí, pero solo estaba, en el caso de la Ciudad de México, solo teníamos una estación, que era Santa Fe, y luego de ahí a Observatorio. Entonces metimos esta zona, esta estación, para tener acceso también a una zona popular.
Sí, tiene mucho sentido, porque además es un nudo vial absolutamente y hay mucha gente que se mueve en esos sentidos. Bueno, es interesante eso. Lo que tampoco tengo muy claro, estoy conversando con el jefe de gobierno de esta ciudad, es cómo se hace compatible, he visto obras por ahí al pasar, con el teleférico o cablebús que están construyendo, Martí, para conectar Santa Fe, o bueno, más bien para articular todo el proyecto de Chapultepec. Se intersectan, porque sale desde la parte alta de Chapultepec, sale el cablebús, y el cablebús línea 3 atraviesa todo Chapultepec, viene precisamente desde Vasco de Quiroga y va bajando hasta llegar a Los Pinos. Entonces es una nueva línea, me parece que son 7 estaciones. Esa es la línea 3 que decías en el punto. Es la línea 5. 3 del cablebús, efectivamente. Esa línea 3 del cablebús es muy importante porque va a permitir precisamente que estas colonias como las del pueblo de Santa Fe, Vasco de Quiroga, esa zona, y también otras colonias populares de Miguel Hidalgo, la Daniel Garza, la América y otras, queden incorporadas a un sistema de comunicación hacia abajo y con Chapultepec. Entonces va a ser una integración pues sumamente interesante. El de Chapultepec es un proyecto federal, pero que es el más prometedor, ¿no? Para la Ciudad de México. ¿Ese para cuándo está previsto que quede concluido? ¿De cultura te refieres? Sí, todo el plan, digamos, toda la integración de las 3 partes del bosque. Sí, esto está previsto también para finales de este año. La idea ¿De este año? Que quede listo. De hecho ya hay muchas cosas avanzadas. Está casi lista la nueva cineteca, es una hermosura la cineteca que se está haciendo ahí en el bosque de Chapultepec, y está también muy avanzada la Bodega Nacional de Arte. Hay otras obras como el sistema Serpiente y Escaleras, ya está hecha una de las calzadas flotantes. Ya la vi, sí. Están haciendo, la que va de Los Pinos a la feria, ¿no? Así es, y ya inauguramos el ya remodelado el mercado de las flores, Cambio de Dolores, y bueno, hay otros puntos. Y la que quedó chula de bonita es la Rueda de la Fortuna, ¿no? Que no forma parte de este proyecto en sí, porque esa es una inversión privada, y todo el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es una inversión pública totalmente, pero va a quedar pegado y en los hechos va a formar parte de toda la reestructuración que está viviendo Chapultepec. Ahí muy bonita la iluminación. ¿No le gusta al jefe de gobierno? No, pues si yo fui a prender el botón para la iluminación. Digo, está chula de bonita. Es espectacular. Sí, es espectacular y va a ser todo un ícono. La Rueda de la Fortuna es gigantesca y se ve desde el centro de la ciudad. O sea, apenas agarras Avenida Chapultepec y ves al fondo la Rueda de la Fortuna. Pero además, esto es interesante porque esa rueda, aunque ya la habían pensado en años pasados, no se podía hacer por temas de seguridad nacional, porque quedaban los pinos a la vista de la Rueda de la Fortuna. ¿En serio? Entonces, ¿íbamos a ver cuando se bañaba el presidente o qué? No se podía hacer, en efecto, ¿no? Pero ahora que ya Los Pinos es un centro cultural, pues ya se pudo levantar de esa Rueda de la Fortuna, que también eso va a estar interesante porque está ese parque y en estos meses va a estar listo también. Yo creo que antes de fin de año tendremos listo estas obras. El parque que no sé por qué le cambiaron el nombre a Aztlán, porque a mí me gustaba mucho Chapultepec, pero bueno, son decisiones que van tomando. Hay 2 cosas que me parecen muy prometedoras. Estoy conversando con el jefe de gobierno de la ciudad. Una es abrir el debate sobre peatonalizar. No sé si el primer cuadro nada más o la zona del Zócalo, Martí, pero creo que es un debate interesante. Muchas ciudades lo han abierto y esta pues se merecería tener zonas peatonales. Veo que la gente, por ejemplo, ha disfrutado mucho la calle Madero, ha disfrutado mucho el monumento a la Revolución. Poder tener esa parte de la ciudad peatonal. Sí, por ejemplo, toda la experiencia de la calle Madero es impresionante, pero además es buena como espacio público, como espacio de disfrute turístico, como disfrute peatonal, pero también para los comercios fue algo maravilloso porque la gente pues puede pasar, meterse a los comercios. En cambio, yendo por coche, pues eso no sucedía, porque
no te podías parar ahí y bajar del coche a ver algo en uno de los comercios, ¿no? Y lo que estamos pensando es que pueda ser peatonal. ¿Qué cosa? ¿El Zócalo o todo el primer cuadro? El Zócalo y las, digamos, algunas de las callecitas aledañas que por la naturaleza misma estarían peatonalizadas, pero digamos, sobre todo la circunferencia del Zócalo, que ahora funciona como una gran glorieta, pues sería peatonalizada en ese caso. Vamos a abrir el debate y vamos a escuchar las opiniones y ver todos los bemoles. Y obviamente pues tendría que garantizarse el acceso de quienes van a la Corte, de quienes van a Palacio Nacional, a la jefatura de gobierno y a la jefatura de gobierno. A Monte de Piedad, digo, hay mucha afluencia, pero sí es, yo creo que, pues lógico que también caminemos un poquito, ¿no? Pero se podría disfrutar el Zócalo para caminar, para andar en bicicleta, y en efecto, como dices, en muchas ciudades así es, y podría ser un avance importante en conquista de espacio para el peatón que está en la cúspide de la pirámide de la movilidad. Sí, yo veo cómo la gente ha disfrutado el cambio del Monumento a la Revolución. Bueno, la gente sale, pasea, disfruta, y el Zócalo, pues lo diré, y supongo que nuestro jefe de gobierno no estará en desacuerdo conmigo, pues es la plaza más bonita de toda América, ¿no? Y sí, bonita, grande, monumental, es maravilloso el Zócalo de la Ciudad de México, y es el corazón del país. Sí, disfrutarlo más. Reglamentar el Airbnb. He oído algunos debates efectivamente en el Congreso. ¿Hay tiempo para discutir eso en la ciudad, Martín? Hay algo que se ha avanzado, hay algunos puntos que se han planteado. Hay interés de varios sectores de la sociedad. Por ejemplo, hay interés de vecinos de las colonias donde este fenómeno va creciendo. Y hay interés también de, por ejemplo, de la industria hotelera, a la que tiene ciertas preocupaciones de que pueda darse un fenómeno de competencia desigual. Entonces, hay, digamos, interés de actores muy diversos en que pudiera darse reglas básicas para el funcionamiento de este fenómeno. ¿Hay todavía rezagos de los sismos de esta ciudad? Supongo que del 85, o espero que ya no, pero de los últimos, ¿y qué plan tiene el jefe de gobierno para abatirlos? Mira, de 22,000 viviendas que fueron dañadas por los temblores del 2017, hemos iniciado y entregado obra en 20,000, en más de 20,000, y nos quedan menos de 2,000. Yo lo que quiero es poder empezar todas las obras que faltan en lo que resta de este año. Traemos por ahí alguna que está atravesada por un juicio, que es el caso de Aguascalientes, donde hay una diferencia entre los vecinos y con el gobierno sobre si se hace rehabilitación o se reconstruye. Pero como está en medio de un juicio, pues ahí necesitamos que pues quienes tienen ese juicio en sus manos deliberen y resuelvan pronto para que no se retrase el inicio de la obra que se tenga que hacer ahí. Yeah. Ese es un punto. Salvo ese y algún otro caso complicado, creo que en general podemos empezar todas las obras, y pues es una prioridad, y además tienen razón quienes están en esas situaciones en que pues ya tienen que terminarse los procesos de acuerdos, en algunos casos, resolverse ciertas situaciones jurídicas y seguir avanzando con las obras. ¿Y no habría manera de ordenar, no me refiero a esas obras de reconstrucción, sino las obras públicas, y que afectaran menos a los ciudadanos? Hay días que nos cierran el viaducto, Marté, hay días que los puentes estos de Santa Fe, que tienen semanas, los arreglan y uno, todo se hace al mismo tiempo. ¿No hay manera de ordenar un poquito las obras públicas? Pues mira, sí tratamos de hacerlo, y si tenemos nuevas sugerencias, por supuesto que podemos ordenar más, pero es cierto que hay mucha obra en la Ciudad de México. De hecho, creció mucho la inversión pública y creció mucho la obra pública. Creció con la inversión nuestra en casi un 30%, la inversión pública en obra pública, pero además tenemos muchos recursos federales para obra pública, y con eso pues todavía creció mucho más. Entonces creció mucho la obra, hay mucha obra de movilidad y hay muchas otras obras. Entre las obras que tenemos, por ejemplo, vamos a inaugurar
el nuevo centro de procesamiento de desechos sólidos ahí en Gustavo Amadero. Ya hay uno que se inauguró en Azcapotzalco, lo inauguró la doctora Sheinbaum, y a mí me va a tocar inaugurar en Gustavo Amadero. Y luego tenemos también otra obra que es la planta fotovoltaica en la central de Abastos. Esa es otra obra que vamos a inaugurar. Tenemos otra obra que es la nueva central de bomberos, la estación de bomberos en Milpalta. Y así tenemos muchas obras de otro tipo, además de las obras de movilidad que hemos estado inaugurando o vamos a inaugurar. Inauguramos recientemente el nuevo plantel, Casco de Santo Tomás, de la Universidad Rosario Castellanos, por ejemplo. Se hicieron 6 nuevas preparatorias, se hicieron 293 pilares. Entonces, pues ha habido mucha obra. Eso es bueno en sí mismo para la gente porque genera más servicios, atenciones, y por otra parte también es bueno porque ayuda a dinamizar la economía, hacer obra pública. Sí, claro. Pero claro. Vamos a buscar dar las menores molestias posibles a la ciudadanía, porque aunque a final de cuentas es para beneficio de la gente, pues en efecto, mientras duran las obras, pues generan... Sí, cuando te cierran el viaducto molestias. no piensas en todos los beneficios que vendrán, sino en la complicación que tienes ahí. En términos, digamos, estrictos, al jefe de gobierno le queda un año, ¿no?, al frente de la ciudad. ¿Cuál es la perspectiva, Martí? ¿Cómo ves los siguientes meses? Es un plan muy detallado de 25 puntos, pero pues para todo efecto práctico quedan 300 días por delante. Bueno, van a ser muy buenos, y yo he dicho que como se dice en el fútbol, hasta el último minuto tiene 60 segundos, entonces... Eso decía Fernando Marcos, ¿eh? Vamos a aprovechar el tiempo histórico para hacer mucho. De hecho, estamos trabajando duro y estamos metiendo a todo nuestro gabinete en una dinámica de resultados para la ciudadanía. Entonces, veo yo con bastante optimismo, porque mira, donde hay trabajo hay resultados, y como estamos trabajando fuerte, pues estamos teniendo resultados y estamos llevando a cabo la conclusión de procesos que ya venían, y estamos iniciando también otros. Ahora comentamos, por ejemplo, una cosa nueva es, vamos a hacer una línea del Metrobús nueva. ¿De dónde para a dónde? Ayudar, va a estar en el oriente y va a ser paralela a la línea 9. El objetivo es ayudarle a los usuarios tradicionales de la línea 9 en la zona oriente para que tengan una alternativa, y entonces esta línea del Metrobús va a ser una alternativa de movilidad, pero ya se va a quedar. Entonces vamos a tener ahí una línea nueva, y también queremos hacer una línea de trolebús en la avenida Aztecas, en los Pedregales de Coyoacán, y esto va a ayudarle a la gente de aquella zona. Es una avenida bastante ancha, nos permite tener carriles confinados para el trolebús con cierta facilidad, y además pues es un transporte no contaminante e implica una obra de instalación que no es tan costosa económicamente. Esa es otra iniciativa nueva que vamos a lanzar, que vamos a impulsar, entre otras. ¿Qué efecto le causó al jefe de gobierno que algunos alcaldes se levantaran antes de que terminara? No vi a ninguno que se levantara antes de que terminara. Ahí los vi a todos. Me despedí de alcaldes de todas las fuerzas políticas al final. Muy bien. De hecho, ahí estuvieron pues prácticamente todos los alcaldes de la oposición estuvieron ahí. Taboada, sí, todos los alcaldes de la oposición estuvieron. O sea, no faltó nadie. No sintió desaire de ningún tipo. Al contrario, pues estuvieron ahí. Y te voy a decir que hay alcaldes de la oposición con los que tengo una relación muy buena de trabajo. Una de ellas es Margarita Saldaña de Azcapotzalco, otro es Giovanni Gutiérrez de Coyoacán, otro es Adrián Rubalcaba de Coajimalpa, otra es Alfa González de Tlalpan, otro es ¿cómo se llama? De Contreras, Luis Gerardo Quijano. Pues tenemos tomo nota de los que no están ahí. Martí Batres, común, jefe de gobierno de la ciudad. Con todos me llevo bien, y todos han acudido a las reuniones de gabinete que hemos tenido. Ahí estuvieron también
Lo celebro. Martín, me va a sonar la campana. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas noches. Gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Saludos. Hasta pronto. El jefe de gobierno de la ciudad, hoy platicando con usted. Pausa, volvemos. 8:39, tiempo del centro del país. En un instante voy a conversar con Guadalupe Loaesa, libro súper absorbente, La amante de Río Nilo, la novela del adulterio más famoso de México. ¿Usted sabía que el adulterio era un delito? O sea, esto que es casi un deporte nacional, esto de cornamentarse, bueno, pues no me pronunciaré sobre el tema, pero que fuese un delito, la verdad es que sorprende, bueno, pero una mujer estaba en Lecumberri precisamente por ello. Ella nos tiene pues una historia impactante además con su pluma maravillosa reconstruye el México de aquella época. En un instante platicamos con ella. Le comento que un tribunal colegiado invalidó la sentencia de 45 años que pesaba sobre Mario Aburto Martínez. Usted sabe, es el responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Juan Antonio, te saludo, cuéntanos, tú tienes más detalles. Gracias, doctor. Un tribunal colegiado le concedió el amparo a Mario Aburto Martínez, resolución que abre ya la puerta para que recupere su libertad de manera anticipada. Por mayoría de 2 votos, el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México invalidó la condena de 45 años de prisión que se le impuso por el asesinato de quien fuera el candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. El órgano jurisdiccional ordenó al primer tribunal colegiado de apelación dictar una nueva sentencia por el delito de homicidio, pero ahora va a ser, doctor, con base en el Código Penal de Baja California que estaba vigente en esa época en la que sucedieron estos hechos y no con el Código Penal Federal como lo procesaron. Los magistrados consideraron fundado el agravio de Aburto Martínez, ya que el homicidio se trata de un delito del fuero común, motivo por el cual debieron de haberse aplicado las leyes de Baja California. De acuerdo con el expediente, en la época cuando fue asesinado Colosio Murrieta, el Código Penal de aquella entidad sancionaba el homicidio con una pena que iba de los 15 a los 30 años de prisión. Actualmente, Mario Aburto ya lleva 29 años en la cárcel, por lo que en caso de que le apliquen la pena máxima, 30 años, con base en el Código Penal de Baja California de aquella época, pues ya habría compurgado su condena el próximo 23 de marzo del 2024. Los magistrados precisaron que esta infracción procesal debe de ser reparada sin necesidad de que se lleve a cabo la reposición del procedimiento. Todo esto con la finalidad de que ya no se retrase la solución de la controversia y de que no afecte el derecho de libertad personal ni de la justicia pronta. Así que, doctor, va a ser una buena primavera para Mario Aburto Martínez el próximo año. ¿Qué le parece? Bueno, pues complicado el asunto para el país porque se reabren viejos expedientes, seguimos teniendo una falta de credibilidad en los organismos que imparten justicia en este país. Entonces hay mucha gente que dice, en realidad el que estaba ahí no era el responsable y bueno, tendremos toda una polémica sobre el particular. Gracias, Juan Antonio. Voy ahora contigo, Jenny Valencia, adelante. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga afirmó que violenta el TEMEC la decisión del gobierno de Texas de imponer revisiones al transporte de carga que cruza por los diferentes puentes fronterizos que dividen a Ciudad Juárez con El Paso. Ante ello, expresó su más profunda preocupación, pues ya se observan afectaciones tanto en el comercio bilateral entre México y Estados Unidos como en el sector, con cierres, desvíos, incrementos en los tiempos de cruce e importantes reducciones en los volúmenes de exportación de distintos productos al país vecino. La Canacar reveló que a la fecha esta medida ha provocado un rezago en el número de exportaciones por 15,000 cargas, mientras que el valor de la mercancía que se encuentra retenida supera ya los 1,500 millones de dólares, lo que pone en riesgo decenas de miles de empleos y las cadenas de suministro en ambos lados de la frontera norte del país, además de afectar la economía de ambas naciones. Por tal razón, exhortó de nueva cuenta al gobierno federal mexicano utilizar todos los foros de diálogo bilateral, principalmente con el gobierno de Texas, para expresar la preocupación de industriales y transportistas de carga por la situación que prevalece desde hace 3 semanas en la frontera norte. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Gracias. La conversación que voy a tener a continuación con la gran Guadalupe Loaesa. Guadalupe, bienvenida. Ay, muchas gracias, Leonardo. Estoy feliz de verte. Te estoy viendo por el iPad. Todas las noches te veo mi marido y yo por la televisión. Saludos al doctor.
gusto verte en la pantalla de la aquí en la sala de mi casa. Feliz de que estés con nosotros. Oye, te ponía esta canción en ladino porque yo sé que tú eres una escritora en español fantástica. Le français n'a pas de secret pour toi, pero no sabía que escribías también en ladino. Ahí hay unas cartas fantásticas que intercalas con este nuevo libro, La amante del río Nilo. Guadalupe. Pues mira, es un libro que me tiene de verdad muy satisfecha. Está padrísima la novela. No es porque la haya escrito yo. De hecho, no la escribí yo. La escribió la protagonista, Susi Gili Abramov. Ella era sefaradí, búlgara. Vino a México en 1941 para casarse, pero especialmente para huir de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se casa con Paul Antevy, un hombre muy rico, fundador y dueño de los laboratorios franceses, Dupont, no Dupont, es Cardot. Bueno, el caso es que viene, imagínate, huyendo de la guerra con su petaquita, de una familia modesta, con una estrella chiquita, porque fíjate que en Bulgaria las estrellas amarillas con las que se identificaban los judíos, Bulgaria era la más chiquita porque Bulgaria era un país neutral en relación con Hitler, con Alemania, aunque sí hizo concesiones el rey Boris III. Bueno, el caso es que llega a México con su petaquita, su agua de colonia de rosas, porque de ahí vienen las rosas de Bulgaria. Las más selectas rosas de Bulgaria, ¿no? Exactamente. Y su novela preferida con su heroína preferida, que es Madame Bovary. Oye, exactamente. Y las casaban, oye, en estos tiempos en los cuales el adulterio es cosa común y las citas a ciegas son cosas común, literalmente este era un matrimonio a ciegas, ¿no? La chica venía y no sabía con quién se iba a casar. Se iba a casar. Y bueno, pues entonces llega un México alemanista, montañas de naranjas, de piñas, de plátanos dominicos, de mangos, en fin, un México muy colorido, muy internacional, porque venían muchos inmigrantes, sabes, muchos judíos, ex-nazis. Viene, bueno, a la inauguración del Hotel Reforma, del Ciros, que es un cabaret que tuvo muchísimo prestigio. Era el centro de México, ¿no? Bueno, aparece el Ciros ahí y este personaje Blumenthal que le das tú mucho juego. Fantástica la novela, ¿eh? Porque vas contando la historia, digo, de propiamente la de Susana, pero vas contando también ese México, el alemanismo, este México que de pronto descubre que no tiene hoteles, ¿no? Y tiene que empezar a crear infraestructura a paso redoblado, Guadalupe. Así es, Leonardo, porque a pesar de que era un país muy turístico, por alemanes, franceses, norteamericanos sobre todo, pero no había hoteles. ¿No? Cuando había congresos no sabían dónde, creo que se dormían en los ferrocarriles, porque no había hoteles. Y el arquitecto Pani... Y ahora tenemos hoteles y no hay ferrocarriles, pero ese es otro tema, Guadalupe. Bueno, y el arquitecto Pani, junto con su sobrino que acaba de llegar de París, pues construyen este Hotel Reforma, nada menos que sobre la Avenida Reforma, un hotel espléndido, y entonces está el Ciros, que lo dirige Blumenthal, Alfredo Blumenthal, y venían todo tipo de artistas de cine, ya sabes, Esther Williams, Orson Welles, Howard Hughes, Rita Hayworth, venía todo el mundo. Era México un país donde se respiraba la libertad, la estética, la historia, en fin. Entonces Susi llega y se comienza a introducir con la alta burguesía mexicana por los cócteles en la embajada. Y entonces tenía un defecto terrible, Susi. Yo la conocí. Ah, ¿tú conociste a Susi? Era una compradora compulsiva, como yo. Tú entonces, también, espero que tú no tengas un Packard donde compres, donde guardes todas tus cosas, pero era una mujer que era además un figurín, ¿no? Se vestía de maravilla. La reputación es que era la mujer mejor vestida de México.
y mejor vestida de México, se compraba muchas cosas en Palacio, pero acabó también en el Palacio de Lecumberri, era totalmente Palacio 2 veces. De las ¿verdad? 2 veces, del que quieres y del que no quieres ir. Exactamente. Y bueno, el caso es que de pronto su marido, Albert Anteby, descubre que están casados por bienes mancomunados. Y eso ya no le gustó, porque había acumulado una fortuna bastante importante. Y dijo, no, ya estaba el matrimonio medio mal. Dice, y le pide a su mejor amigo, Robert Gilly, que exhiba a su mujer, que la saque, que la lleve a gitanerías, a jacarandas, al Normandie, al Ambassadeur, que la saque, que la pase, y entonces todo el mundo se da cuenta que sale con Robert, que era guapísimo. Le decían le beau Robert, era tan guapo que le decían el bello Roberto, imagínate. Bueno, el caso es que lo que no calculó Albert Anteby es que se iban a enamorar, y se enamoraron los dos, y además ella descubre que como le debía 30,000 pesos a Robert Anteby, le dice, yo te disculpo tu deuda porque jugaban mucho a cartas, pero yo quiero divorciarme de mi mujer y tú me vas a ayudar. Entonces ella se siente utilizada, venía con muchas cicatrices como sobreviviente de la guerra, había dejado a su madre en Bulgaria, a su hermana Matilde. Las cartas denotan esa sensación de vacío, ¿no? De enorme soledad. Oye, claramente Anteby no había leído el Quijote, ¿no? Ahí hay un cuento, efectivamente, de que le dicen, demuéstrame que mi esposa es casta, y el amigo acaba demostrando que la esposa no necesariamente era casta con él. O sea, cuando uno lee el Quijote es error. El triángulo nunca ha funcionado. Pero sí era guapo él y guapo ella, pero por entrar, digamos, al centro del otro palacio. O sea, por un adulterio metieron a la cárcel a esta mujer. Y nada más a las mujeres, al amante no. Hazme el favor. Bueno, era un México muy machista, misógino, y yo creo que había algo de antisemitismo. Ya ves que había como grupos con Vasconcelos, en fin, había grupos de políticos que estaban con Hitler, que estaban con nada menos. Abiertamente, ¿no? Oye, el centro de la svástica que tú mencionas estaba acá por Las Lomas, ¿no? Muy cerca donde estoy transmitiendo. Exactamente. Hay un famoso restaurante ahora, ¿no? En el famoso restaurante que se llama, bueno, que es de carne. Loma Linda, creo, ¿no? Loma Linda. Loma Linda. Exacto, entonces se llamaba la suástica, imagínate nada más. Y en México no había tanta conciencia, a tal grado, Leonardo, yo sé que eres un hombre muy culto, un lector voraz. Me dedico a leer a Guadalupe Loaesa, además con enorme disfrute. Pero te gusta el francés, hablas muy bien francés, viviste en Francia, eres feminista además, yo sé que eres feminista. Sí, lo soy, ¿no? sí. Lo sigue siendo. Bueno, el caso es que aquí no tenían ni idea de qué es lo que pasaba en Europa, y estábamos, fíjate, nada menos que diplomáticamente hablando, estábamos con el Maréchal Pétain, es decir, teníamos relaciones con Vichy en lugar con De Gaulle. Después nos corregimos y se creó Francia Libre, y vinieron los primeros embajadores de Francia Libre, que eran los abuelos de Ariel Dombal. ¿Te acuerdas la que hizo Miroslava? Sí, cómo no. Bueno, Ariel Dombal casada con Bernard-Henri Lévy, el intelectual francés. Bueno, ellos fueron los primeros embajadores de la Francia Libre. Pero Susi padeció todo ese ambiente de guerra, de persecución. Sus abuelos terminaron en Auschwitz, sus vecinos, aunque había cierta tolerancia en Bulgaria porque eran respetados la colonia judía, pero pues estaba la guerra y luego vino los comunistas, vinieron los comunistas. Aún en los países que respetaban hubo pues las leyes raciales, Italia, eso, que no fueron particularmente agresivos como otros, Alemania sin ir más lejos, bueno, la más, claramente era muy complicado eso, pero reconstruyes de una manera soberbia el México del alemanismo, o sea, porque te permite ver el drama de la mujer, además lo haces con erotismo, con bobarismo, esta sensación de la
soledad de la mujer que va encontrando pues mil razones para buscar una existencia diferente, pero reconstruyes al México de esa época y reconstruyes el Ciros que me hubiese encantado ver, un Ciros que decoró Guadalupe Diego Rivera, ¿no? Así es, el Ciros tenía eran paneles que desaparecieron, Leonardo, se los robaron. Cuando cerraron el Ciros, que Alfred Blumenthal no pagaba el seguro social y no le pagaba Pani, pues nada, además tenía, como él mismo decía, Miguel Alemán me tiene atornillado, que es una expresión muy de los 50, porque le conseguía, con todo respeto, bueno, no sé si con respeto o sin respeto, le conseguía mujeres a Miguel Alemán, y entonces, además, comenzaba la droga, no tan fuerte como ahora, ¿verdad? Con el, nada menos que con el fentanilo y todo eso, ¿no? No, eso no había. Y entonces se tuvo que ir de México, de hecho, Abramov, el padre de Susi, también estaba en negocios medio turbios. Entonces, ella, además de la cicatriz de la Segunda Guerra Mundial, ella quedó profundamente enamorada de su primer novio polaco. Sí, y entonces se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Hersch Czartoryski. Czartoryski lo amaba profundamente y de la noche a la mañana ya no lo volvió a ver porque en 1939 llegan los nazis a Polonia y se crea desde luego el gueto de Varsovia. Oye, entonces ya no lo vuelve a ver. No lo vuelve a ver. Me está a punto de sonar la campana y tengo que decir que el libro es absorbente, se lee de maravilla y por supuesto supongo que para su autora es un motivo de enorme satisfacción verlo en librerías. No sabes cuánto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Y me encantan tus óperas, me encantan tus noticias. Eres un hombre a quien creo profundamente. A mí me encanta que estés con nosotros esta noche. Gracias, Guadalupe. Nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.